Hoy es viernes 13 de marzo ya de 2026. Bueno, vamos de inmediato con una de las noticias políticas del momento, y es que hoy, justamente hoy viernes 13, se vence ese plazo para la inscripción de candidaturas a la primera vuelta presidencial y sus respectivas fórmulas a la vicepresidencia. Carlos Barragán, ya hemos venido conociendo algunas, pero también quedan otras pendientes, como por ejemplo la de Claudia López, y bueno, usted ya me va a confirmar cuál otra queda, pero estamos hablando de 19 candidatos. ¿Qué pasará o qué se prevé? Carlos, buen día. El grupo es bastante grande, Daniela, y le pido que me ayude a ponerlos en ese horario que se va a conocer en la Registraduría Nacional del Estado Civil. La fórmula vicepresidencial de Claudia López se conocerá sobre las 8 de la mañana. Deberá llegar a la sede de la Registraduría para formalizar su candidatura. En ese horario de inscripción, a las 8:30, Daniela, será el turno para Paloma Valencia y Daniel Oviedo, ella ganadora de la gran consulta y el fenómeno político del pasado domingo con más de 1.200.000 votos. Ellos se van a inscribir sobre las 8:30 de la mañana. A las 10 de la mañana el turno de inscripción será para Sergio Fajardo y su fórmula, la secretaria de Educación del distrito de Navonilla. El evento se realizará en la Plaza de Banderas. Esa fórmula se presentó ayer en la Universidad Nacional de Colombia. Lo tuvimos aquí en Noticias Caracol. A las 11 de la mañana la inscripción la va a protagonizar Roy Barreras, quien llegará a la Plaza de la Democracia con la exfiscal Marta Lucía Zamora. A las 12:30 está prevista la inscripción de Felipe Córdoba en el auditorio con su fórmula que aún no es pública, y a las 1:30 de la tarde deberá llegar la inscripción de Carlos Caicedo. Él es dirigente de Izquierda, tampoco se ha hecho pública esa fórmula, y esto se hará en el auditorio. A las 4 de la tarde el turno de inscripción será para Juan Fernando Cristo, que va a la presidencia con Norma Vera. Esto será en el auditorio auxiliar. El 4:30 de la tarde, turno para otro candidato presidencial, Daniel Palacios. Todos estos están en la baraja y estuvieron y pasaron aquí en Noticias Caracol exponiendo sus programas de gobierno. Una candidata que se alista también es la exalcaldesa y dirigente de Izquierda, Clara López, cuya fórmula presidencial es María Consuelo del Río. Cerrará la jornada a las 5 de la tarde Gilberto Murillo y su fórmula Luz María Zapata, ex esposa de Germán Vargas Lleras. Miguel Uribe, padre del senador asesinado Miguel Uribe, también inscribe su candidatura con su fórmula la doctora Luisa Fernanda Villegas, y se inscribieron ya Abelardo de las Priedas ayer en un evento con José Manuel Restrepo. Otra candidata que se inscribió es la doctora Sondra McCollins, cuya fórmula es Leonardo Karen Gelo. Y el candidato del Pacto Histórico, le cuento, se reunió en las últimas horas. Iván Cepeda se reunió con el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Esto se efectuó en el Palacio de Brasilia. Dice Cepeda aquí en uno de sus trinos: pude transmitirle la admiración y el reconocimiento que suscita en Colombia, mi agradecimiento por este productivo encuentro. Para ser presidente de la República, mi querida Daniela, usted solamente necesita ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio, mayor de 30 años. Esto lo dice la Constitución colombiana. Esto es parte del ramillete de candidatos que tendremos en un tarjetón en las elecciones en su primera vuelta presidencial. Gracias, Carlos. 6 de la mañana, 11 minutos. Le recibo ahora desde el sofá de nuestra primera emisión, Nicolás, con los buenos días. Ahí escuchábamos las fórmulas que hasta ahora se conocen y también los horarios de lo que se prevé, pues sea esa agenda hoy de algunos candidatos inscribiendo sus candidaturas. Pero cuéntenos o confírmenos en materia de agenda, de calendario. ¿Qué se prevé para hoy con esa inscripción? ¿El plazo que tienen ellos? El plazo que tienen ellos, Daniela, es, digamos, ellos llegan hoy a la registraduría, escriben su candidatura con su respectiva fórmula vicepresidencial, y a partir de hoy, que es viernes 13, van a tener una semana para hacer modificaciones. Pongamos un ejemplo: a Daniela Pachón, que se inscribió como candidata a la presidencia, pues ya no le suena esta fórmula vicepresidencial, pues tiene un plazo para hacer la modificación. Carlos Barragán ya estaba haciendo como el cronograma muy preciso. Va a ser una agenda demasiado agitada que vamos a tener a lo largo de este viernes en la registraduría, con Claudia López desde las 8 de la mañana, después Paloma Valencia, el turno seguirá para Sergio Fajardo, a las 11 de la mañana Roy Barreras, 12:30 Felipe Córdoba, 1:30 Carlos Caicedo, 4 de la tarde Juan Fernando Cristo, 4:30 Daniel Palacios, esto fue lo que noté ahorita del video de Barragán, y a las 5 de la tarde Luis Gilberto Murillo. Y Daniel, hay que señalar, no mencionamos a Daniel Palacios, a
a Iván Cepeda y a Abelardo de la Espriella, porque ellos ya lo hicieron. Ayer Abelardo lo hizo en Cali. Exactamente. Justamente. Bueno, 6 de la mañana, 12 minutos. Vinculamos a esta hora a nuestra conversación de esas movidas políticas justamente a nuestro analista Gabriel Cifuentes, nuestro analista de la casa. Gabriel, con los buenos días. Bueno, ya estamos viendo ahí cómo está quedando ese partidor. Así las cosas, ¿cuál cree usted entonces que va a ser como ese tema de campaña? ¿Qué puede pasar hoy después de esas inscripciones? Bueno, Daniela, Nicolás, muy buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Ya este es el envión, el primer envión de la campaña presidencial, ya con las fórmulas definidas. No solo se comienza a entrever la estrategia de cada una de las campañas, sino también que se genera ese primer gran hecho político, que no será el único en estos meses antes del 31 de mayo, pero que sí es muy importante porque desde ya comienza entonces esa carrera por la presidencia que estará marcada por los debates, por las alianzas, pero sobre todo porque ya se comienzan a perfilar quiénes van a ser los más opcionados para llegar a una segunda vuelta. Recordemos que el sistema político colombiano establece que quien no obtenga más del 50% de los votos en una primera vuelta tendrá que necesariamente hacerse una segunda vuelta. Y como pintan las cosas, habrá dos vueltas y por eso el primer gran reto de las campañas será tener ese número de votos suficientes para pelearse el tiquete a segunda vuelta. Una primera vuelta que será, Gabriel, el 31 de mayo. Quiero detenerme con usted para conversar sobre la cantidad de candidatos que vamos a tener en el tarjetón. Esta mañana estábamos haciendo las cuentas con el equipo político de Noticias Caracol y son cerca de 19 aspirantes. Digamos, ¿qué significa para una jornada electoral que un tarjetón cuente con tantas aspiraciones, todas tan variopintas? Pues dice muy bien, digamos, de la democracia, que haya muchas opciones, sin lugar a dudas, uno tiene que celebrar la diversidad política, pero también hay una falta de realismo en términos de quién puede llegar a la presidencia, puede llegar a distraer a los electores, puede dificultar la organización de los debates, que es un tema no menor, porque en los debates es justamente donde los ciudadanos entienden de primera mano las diferencias y las propuestas de los candidatos y sobre todo, a pesar de que muchos de ellos no vayan a marcar puntos porcentuales importantes, sí significa también un fraccionamiento del voto, lo cual dificulta, por supuesto, que haya alguien que pueda llegar a ganar en una primera vuelta, aunque nada se descarta. Ahora, la razón por la cual hay tantos candidatos, además de creer en la necesidad de exponer una tesis política y unas propuestas, es porque seguramente en la medida en que vaya avanzando la campaña y sobre todo en un escenario de segunda vuelta van a hacer pesar esos apoyos, esos votos, ya sea en búsqueda de una participación burocrática en el gobierno, ya sea también como una forma de figuración nacional de cara a otro tipo de elecciones o a otro tipo de ambiciones que puedan tener los candidatos. Gabriel, hablemos entonces de algunos candidatos o que por lo menos en las últimas horas ya han oficializado sus fórmulas vicepresidenciales. Comencemos con el caso de Paloma Valencia, que ayer hacia el mediodía, allí en el centro de la ciudad, en el Gran San, que entre otras cosas es un sector muy representativo para la economía del país, anunció que su fórmula oficialmente pues es Juan Daniel Oviedo. ¿Esto qué tanto le va a dar impulso a esa campaña, justamente como usted decía, para lograr ese tiquete de llegar a una segunda vuelta? Pues yo creo que ya le dio. De hecho, anoche circuló una encuesta de Atlas Intel en donde ya la candidatura de Paloma Valencia había despuntado 10 puntos y tenía una tendencia ascendente, robándole o recortándole espacio mejor a la campaña de Abelardo. Y si ustedes se fijan, esta semana, que era una semana donde seguramente el anuncio de las fórmulas vicepresidenciales iba a ser o iba a significar un hecho político para las diversas campañas, la que más atención obtuvo y la que mayor despliegue
tiene en términos de espectacularidad política fue la de Paloma Valencia, no solo por el fenómeno de Juan Daniel Oviedo, por la expectativa que se generó alrededor de si iba a aceptar o si no iba a aceptar, qué iba a pasar con las diferencias que se ventilaron en público, en los medios de comunicación, sino también por el escenario en donde se produjo. Mientras que el anuncio de las demás candidaturas estuvo en lugares privados o en escenarios más sobrios, si se quiere, aquí hubo un despliegue y el anuncio estuvo acompañado por cientos de ciudadanos, lo cual en política eso importa, Daniela y Nicolás, la estética en política, mostrar efectivamente que hay un ímpetu ganador es importante y creo que eso se logró de particular manera con el anuncio de Paloma Valencia y de Juan Daniel Oviedo. No porque los anuncios de los demás candidatos no tengan una representatividad, una importancia y un significado en especial, pero de manera objetiva esta semana, quizás después del anuncio de Iván Cepeda con Aida Quilcue, que también generó mucha expectativa y mucha conversación política, las miradas estuvieron todas puestas en la decisión de Juan Daniel Oviedo de acompañar a Paloma Valencia en la fórmula vicepresidencial. Gabriel, si pudiéramos poner en una línea la izquierda, la derecha y el centro, pues uno pensaría que ya al lado izquierdo está Iván Cepeda, que está la candidatura de Roy Barreras, que está también la candidatura, por qué no decirlo así, de la doctora Clara López, el mismo Caicedo estaría hacia el costado izquierdo. ¿Quién más estaría en el centro y quién hacia la derecha? Pensando que en la derecha, pues obviamente estaría a la candidatura de Abelardo de la Espriella. ¿Quién más estaría en ese espectro o en esa línea? Carlos, con los muy buenos días para usted, un fuerte abrazo. Yo más que poner el espectro de la izquierda y de la derecha, creo que hoy en día la discusión política gira alrededor entre candidatos continuistas, si se quiere, y candidatos que representan valores de la oposición. Y es ahí en el sector de la oposición que obviamente se extiende desde una parte del centro hasta la derecha, donde creo que hay más sobrepoblación de candidatos. Ahí seguramente está Pipe Córdoba, ahí está Daniel Palacios, ahí está, bueno, Claudia López está tratando de aruñar votos también del oficialismo, pero ahí seguramente está Paloma Valencia, está Abelardo, está Fajardo. Y seguramente cada uno de ellos tendrá posiciones más moderadas o más extremas, pero más que definirlos en cuanto de derecha como tal, yo opinaría, Carlos, que más bien se trata de candidaturas y de fórmulas que se definen claramente en el espectro de la oposición y que pueden tener más o menos posiciones ideológicas más hacia los moderados, como puede ser Sergio Fajardo, como puede ser Oviedo, como puede ser Claudia López, y un poquito más extremas, por usar un término, como por ejemplo Abelardo de la Espriella. Gabriel, quería preguntarle por el papel del centro. En el panorama político actual que tenemos, ¿hacia dónde se estaría inclinando esa balanza y ese espectro político? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Vea, Nicolás, yo lo que veo, por ejemplo, con la elección de la fórmula de Iván Cepeda, con Aida Quilcue, es que la izquierda se ha consolidado, se ha definido, ha trazado, digamos, una personalidad que es casi monolítica. Es decir, yo veo menos vocación, si se quiere, con los mensajes que se están enviando. La veo menos propensa a expandirse a sectores por fuera de sus propias bases, por lo menos en esta instancia de la campaña, y quiero ser enfático en esto, la campaña en la medida que va avanzando y en la medida que se van constituyendo hechos políticos puede cambiar, pero por lo menos a juzgar por la decisión de la fórmula, es como una decisión de autocontenerse, es una elección endogámica, reforzar el mensaje de la base de la izquierda pura en Colombia.
Las otras campañas, en cambio, creo que han escogido estrategias distintas. En el caso, por ejemplo, de Paloma Valencia con Juan Daniel Oviedo, es claro que lo que se busca es, además de ser coherentes con la apuesta política de la gran consulta, que en últimas de lo que se trató fue de sumar sectores que si bien tienen unos principios comunes, también tienen unas diferencias políticas marcadas. Y en esa elección lo que se buscó, a mi juicio, fue buscar una fórmula para tender puentes, para buscar sectores de centro, sectores moderados, diluir un poquito esa idea de que Paloma es candidata de Uribe y del Centro Democrático, que sin lugar a dudas es candidata del Centro Democrático, pero ahora es candidata de una coalición, es candidata de una apuesta política más amplia y diversa. Y con esto le respondo su pregunta, Nicolás, tomando como ejemplo el caso de Paloma y de Juan Daniel, y es, creo que las campañas hoy en día, sobre todo las que están en la oposición, que es donde más candidatos hay, donde está más competido el voto y donde sobre todo hay una porción de electores moderados e indecisos más amplia, creo que las apuestas sí son en irse hacia el centro, ir a los sectores moderados, ir a pescar a los indecisos porque van a ser determinantes no solo para las campañas de oposición que quieran llegar a segunda vuelta, sino ya en una segunda vuelta para obtener la presidencia. Nadie con las fuerzas que tiene hoy en día puede llegar solo, ni a dar el salto a segunda vuelta, excepto Iván Cepeda, y mucho menos ganar la presidencia. Una reflexión muy valiosa que usted hace, Gabriela. Lo que viene en este momento para ganar en primera vuelta son las alianzas y las coaliciones, sobre todo la capacidad de unir ideas diferentes para la carrera presidencial, Gabriel. Y termino con algo. Fíjese, Nico, que hay partidos representativos importantes que tuvieron una votación en el Congreso y que todavía no han definido candidato. Es decir, también en este mes se van a venir sentadas a puerta cerrada con diferentes partidos y diferentes candidatos Sí. para ver, por ejemplo, los liberales, conservadores, a quién van a apoyar. No, yo, Y eso es importante. y le tengo un dato, los conservadores se van a inclinar entre Paloma o Abelardo, incluso ayer fue una decisión del directorio del partido. Muchas gracias, Por Gabriel. ejemplo, Nicolás, Daniela, Carlos y toda la audiencia, feliz mañana.